En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo 13 de marzo. Leemos del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Lucas presenta la transfiguración de Jesús después de la confesión de Pedro, y por lo tanto después de entender que tanto el Mesías como los que lo siguen deberán padecer. La transfiguración tiene una función exhortativa de consolación. Jesús toma a Pedro, a Juan y Santiago y sube a la montaña, como ya ha hecho en otras ocasiones, y se pone a orar. El evangelista quiere mostrar que Jesús vive en relación continua con el Padre. Es habitual en los textos bíblicos que Dios se acerque a los hombres cuando suben a la montaña, porque es un lugar de revelación de la divinidad. Jesús se transfigura, pero no realiza por sí solo la transfiguración, sino que es Dios quien actúa en su persona. El rostro de Jesús cambia, es decir, no se convierte en algún otro, sino que por unos instantes asume su verdadera identidad. El aspecto divino no expresa una naturaleza divina, sino una relación de Dios con Jesús. Primero Lucas nos habla de Moisés y después de Elías. Los 3 discípulos ven el esplendor divino y por eso Pedro se atreve a proponer que se queden allí. No ha entendido que hay que pasar por la pasión y la muerte para llegar a la gloria de la resurrección. La simbología de la nube y la voz de los versos 34 y 35 pertenece a las tradiciones sinaíticas del Antiguo Testamento, que representan la presencia de Dios para legitimar la escena descrita. La voz afirma que Jesús es su Hijo, el elegido, para llevar la misión a los hombres de buena voluntad. Dios ha querido revelar la verdadera identidad de Jesús a 3 pescadores de Galilea. El verso 33 yuxtapone la voz de Dios a la soledad de Jesús, al mismo tiempo que expresa el silencio de los discípulos que guardan en secreto lo que han podido ver. Hasta después de Pentecostés no explicará nada sobre la divinidad de Jesús, pues
igual como hasta después de la Pascua, no entenderán nada de lo que es la pasión de Cristo. Para nosotros, hermanos, cada día de la Cuaresma nos preparamos a celebrar los misterios del Tríodo Pascual y a renovar en la Vigilia Pascual una vez más nuestras promesas bautismales. No consiste en decir sí renuncio y sí creo en la celebración, sino no nos podemos quedar solamente con palabras. Si queremos que la renovación de las promesas bautismales sea consciente y eficaz, es conveniente que cada día de la Cuaresma digamos sí renuncio y sí creo, para llegar a la vigilia con las manos llenas de renuncias y de expresiones de fe. Las palabras serán respaldadas por las obras concretas de cada día. Así se vive la Cuaresma en serio. Conviene, pues, descender del monte Tabor y no quedarnos como era la intención de Pedro. En el Tabor, los 3 apóstoles escucharon las siguientes palabras: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. La voz de Dios proclama a Jesús de Nazaret como Hijo suyo. Todos, iluminados y bautizados, si queremos ser transfigurados, tenemos que escuchar al Maestro. La escucha no puede ser pasiva. Vivimos sumergidos en un griterío de voces y acontecimientos que no nos deja escuchar el susurro de la voz divina. La sociedad que se ha convertido en la feria del grito. Muchísimas palabras vacías y pocos hechos. Hermanos, rodeado pues de tanto ruido y como llamamos de tantas redes sociales, hoy el Señor nos sigue invitando a esa oración personal para que escuchemos a su Hijo Jesús, nos esforcemos en agradarle, en hacer la voluntad de Dios y estemos haciendo realidad la salvación que Él nos ofrece. Pero para eso necesitamos una verdadera conversión, que solamente con la ayuda, con la gracia de Dios, podremos lograrlo.